Hola compañeritos, aquí les traemos la sesión resuelta de Aprendo en Casa. Vamos con el área de matemática. Quinto grado de secundaria. Radio Aprendo en Casa. Experiencia de aprendizaje. Argumentamos sobre los logros y desafíos de nuestras comunidades frente a la salud pública y comunitaria en el contexto del Bicentenario. Tema. Proponemos afirmaciones sobre los desafíos para la atención en salud de la población vulnerable en las comunidades rurales del país. Conceptos y resumen de la sesión. En esta sesión repasamos las tablas estadísticas y así identificamos los datos y los interpretamos para llegar a una conclusión que nos dé la información necesaria para resolver las interrogantes que se nos plantean cotidianamente. Hagamos un repaso de todo lo mencionado anteriormente. Ejemplo 1. Cuando se realiza un estudio estadístico sobre una variable, por ejemplo, altura de los niños de una clase, equipo de fútbol preferido por los alumnos de un colegio, etc., se comienza por obtener información. Se mide a los niños, se les pregunta, etc. Dato estadístico es cada una de las informaciones que se obtiene. Por ejemplo, Pedro mide unos 65 centímetros, Julián es aficionado al Barcelona, etc. Vemos que el dato estadístico puede ser numérico, por ejemplo, estatura, o cualitativo, por ejemplo, equipo de fútbol preferido. Los datos obtenidos en la observación hay que ordenarlos y recogerlos en una tabla que se denomina tabla estadística. El número de observaciones realizadas se les denomina tamaño de la muestra. La frecuencia absoluta de un dato es el número de veces que se da un resultado concreto y la frecuencia relativa es el porcentaje que representa la frecuencia absoluta respecto del total. La media aritmética representa el valor medio que toman los datos de una observación estadística. Se calcula sumando todos los resultados y dividiendo la suma entre el número de registros. La media aritmética tan solo se puede calcular con datos numéricos, no se puede calcular con datos cualitativos. Moda es el resultado más repetido en una observación estadística. Se puede calcular con datos numéricos y cualitativos. Tenemos aquí lo que sería una tabla donde se indica la estatura de ciertos compañeros y el tamaño de la muestra. Además tenemos aquí una observación. Por ejemplo, aquí está la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, su total, dando en porcentajes, su valor máximo, su valor mínimo, la media y la moda. Estamos así dando una buena representación de lo que Aprendo en Casa nos explica, que son estos conceptos, como el tamaño de la muestra, la frecuencia absoluta, relativa, la media, la moda y más. La media la hemos calculado sumando las 20 estaturas, 33,23 centímetros y dividiéndolo entre el número de datos, que sería 20. Las frecuencias absolutas o relativas se pueden representar sobre una gráfica de barras, en que la altura de cada barra representa el valor de la frecuencia. Por ejemplo, en este gráfico hemos representado la frecuencia absoluta. Ejemplo 2. Hemos encuestado a 50 estudiantes del colegio sobre su deporte favorito. Los resultados lo hemos organizado en esta tabla de frecuencias. Hemos representado gráficamente mediante un diagrama de barras para obtener una visualización general de los resultados de nuestra encuesta. Deporte preferido: baloncesto, fútbol, balonmano, tenis, atletismo, voleibol y natación. Y su respectiva frecuencia absoluta: 12, 8, 10, 6, 3, 5 y 6. Total sería 50. Aquí al costado tenemos los gráficos. El proceso para construir un diagrama de barras es muy sencillo. Se construyen dos ejes.
En el eje horizontal o eje de abscisas se representan los datos o modalidades obtenidos. En nuestro caso es el baloncesto, el fútbol, el balonmano, etc. En el eje vertical, eje de ordenadas, se representan con números las frecuencias de cada dato o modalidad. Sobre el eje horizontal se levantan barras o rectángulos de igual base hasta la altura del valor numérico de la frecuencia de cada modalidad. En nuestro caso, baloncesto hasta 12, fútbol hasta 8, balonmano hasta 10, etc. Tenemos aquí algunas preguntas de autoevaluación. Recuerda responder según tu propio criterio. ¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué dificultades tuve y cómo las solucioné? Recuerda, se está vendiendo esta sesión radial de Aprendo en Casa 2021 resuelta. De primer a quinto grado de secundaria. Todos los grados. Tanto guías radiales para docentes como guías radiales para estudiantes. Resueltos con productos y evidencias. En formato Word o PDF. Los documentos son editables y sin marca de agua. Y el envío es confiable y garantizado. Si estás interesado, puedes escribirnos al WhatsApp de los números que ves en pantalla. Toma muy en cuenta cuáles son los métodos de pago y que solamente ofrecemos radio. ¡Genial! Muchas gracias por ver este video. Recuerda que puedes seguirnos en nuestra página de Facebook, Aprendo en Casa en 5 minutos, suscribirte a este canal, dejar tu like y tu comentario. Además estás más que invitado y más que invitada a revisar nuestro contenido de Aprendo en Casa, resolución de la radio y Aprendo en Casa, resolución de la carpeta de recuperación. Ambos están en nuestras listas de reproducción del canal. Te invitamos a que ingreses. Un agradecimiento muy especial a Arturo Barrantes por su colaboración en el desarrollo de esta actividad. Puedes seguirlo en Facebook como Carmes y Problemas. Muchas gracias. Me despido. Hasta pronto.